El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Bienvenidos una vez más a 5 a la 1. En el último fin de semana, en concordancia con un anuncio realizado por allá el pasado 7 de agosto en la capital de la República, como un hecho simbólico, como todo aquello que rodea a nuestro invitado del día de hoy, se gestó la promulgación de una nueva aspiración hacia la presidencia. Pero es una aspiración que debe surtir un camino, y es la elección al interior del Partido Verde. Pero no solamente del Partido Verde, sino a todos aquellos movimientos que hoy han aspirado a construir algo que se denomina centro. Y digo algo porque hay la confluencia de liberales, del Partido Verde, del Polo Democrático, de algunos otros que consideran que este es un país que no debe de estar en ninguno de los dos costados, ni en extrema izquierda ni aún en extrema derecha. Y el país buscaría de alguna manera enrutarse hacia ese camino que busque precisamente construir una alternativa que dé cuenta de interpretar la necesidad que tiene Colombia y los colombianos, uno, de mejorar su calidad de vida, dos, de reivindicar sus derechos fundamentales y los derechos constitucionales, y tres, romper una hegemonía. Digo lo de romper una hegemonía porque ese es, en lo posible, el grito de guerra o de batalla de Camilo Romero. Camilo Romero es gobernador del departamento del Nariño, fue también senador de la República por el Polo Democrático, una votación bastante interesante. Se enfrentó por allá en el año 2015 contra Peñalosa, al interior del partido, obtiene una votación cercana a los 750,000 votos a nivel nacional. Peñalosa pues le ganó la mano, pero dejó sentado unos presentes bien interesantes. Hoy es nuestro invitado aquí en 5 a la 1. Mi querido Francisco, muy buenas tardes. Diego, muy buenas tardes para ti, para Eliodoro Ortega, para Ediño Hidalgo, nuestros compañeros de fórmula, para los televidentes y cibernautas que a esta hora se conectan a la sintonía de 5 a la 1, y para Camilo Romero Galeano, que es nuestro invitado del día de hoy. Pues hay que decir algo, Camilo Romero es también comunicador social de la Universidad Autónoma de Occidente, él estudió acá en el Valle del Cauca, fue líder estudiantil y él dirigía el periódico universitario El Grafito, pero también tiene algo de historia. Él montó un movimiento que se llamaba Tienen Huevo, sin violencia le decía a la gente: oye, hermano, usted le está haciendo mal, tiene huevo. Una frase muy conocida, muy popular. Sí, señor. Además, ¿no? Pero aparte de eso, hay que destacar en él que fue considerado en su momento, en el 2010, si no estoy mal, el congresista más joven electo en Colombia, y después gobernador electo en Nariño, con 3 pilares fundamentales que él nos explicará más adelante. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes, mi para querido todos nuestros amables Niño, cibernautas y todos nuestros televidentes. Fue en su momento el senador más joven en la historia de Colombia. Ese es otro de los títulos, podríamos manifestarle a toda nuestra amable teleaudiencia del invitado que tenemos esta tarde aquí en 5 a la 1. Elio, en la entrada hablaba precisamente de que esta es una jornada electoral o preelectoral que tiene un tinte interesante, y es la conformación de movimientos que buscan fortalecer una alternativa de centro. Buenas tardes, Diego. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de 5 a la 1 a través del canal CNC. Cordial saludo igualmente a Camilo Romero Galeano, nuestro invitado en el día de hoy, porque las circunstancias de las reformas electorales que se han desarrollado han llevado precisamente a que los partidos ya hoy no puedan presentar sus candidaturas
a la Asamblea y mucho menos a la Cámara de Representantes y el Senado y mucho menos para la Presidencia de la República de manera individual. Por eso aparecen las convergencias, las alianzas, las juntanzas, como se está haciendo en este momento. De allí que ellos y ellas estén recurriendo a esta fórmula, Diego. Muy bien, dándole la bienvenida al doctor Camilo Romero. Gracias por estar aquí con nosotros en 5 a la 1. De entrada, usted prácticamente da golpe de mando en la mesa al solicitarle a cada uno de los grupos que hoy por hoy buscan alianzas a dejar tanta disparidad y unirse de una vez por todas, porque definitivamente su frase es: vamos a derrotar al uribismo. ¿Sí va a haber eco, habiendo tantos egos en la política? Doctor Camilo, buenas tardes. Bueno, un cordial saludo a ustedes, qué grato poder compartir, un abrazo a los amigos, amigas en Valle del Cauca y a cada uno de ustedes, a Francisco, Ediño, Leodoro y Diego Fernando. Muchas gracias por invitarme a este importante espacio a esta hora del mediodía. A ver, yo lo que siento que es un mandato primero de la ciudadanía, de la gente. Primero aquí lo que hay que estar es en sintonía con quien ha mandado ya un veredicto, creería yo, que es el de cambio para Colombia. Ese cambio para este país es urgente, es necesario. Y si hablamos de cambio, es que hay que quitar a quienes han venido gobernando y poner a unos nuevos. Digamos, cuando hablamos de cambio, ¿de qué se trata? Pues de un cambio en el gobierno, de un cambio en el poder. Y yo diría que debe ser la juntanza de distintos sectores alternativos, democráticos, progresistas, independientes, ciudadanos, como quieran llamarlos, pero que logren juntarse bajo el mandato de la ciudadanía. Es decir, no es con los personalismos y los egos por encima, es al contrario, es obedeciendo. A mí me gusta mucho esa frase que la usamos en Nariño, que es de los zapatistas en México: mandar obedeciendo. ¿Obedeciendo a quién? A la ciudadanía y a la gente, a nadie más. Entonces resulta que ahora los egos, las prepotencias, los personalismos han hecho que esté dividido este sector de cambio. Yo no creo que estemos simplemente ante la polarización de dos extremos. Me parece que es una visión válida en democracia, digo, pero me parece que carente del realismo que implica todo esto, que es más allá. ¿A qué me refiero? Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es ser capaces de construir una nueva política, un nuevo poder versus el viejo poder. Y entonces esto lo que significa, y esta propuesta que he hecho el día de hoy, es una juntanza entre los distintos sectores alternativos de Colombia, que hemos caminado juntos en varios momentos, que hoy hay divisiones profundas, sí, pero no podemos perdernos entre los árboles, tenemos que ver el bosque completo. Mi propuesta tiene dos puntos fundamentales. El primero, ser capaces de terminar con la era del uribismo en este país. Eso es lo fundamental a mi modo de ver, un propósito que es fundamental para que se puedan dar otros propósitos comunes a los colombianos y colombianas. Pero lo primero es derrotar de manera democrática y en las urnas a esta lógica de poder que ha sido favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos, esta lógica del uribismo, derrotarla en las urnas en democracia, juntando los diversos sectores. Dos propósitos claves, les decía: el primero, derrotar al uribismo, que termine la era del uribismo, y dos, que seamos capaces de ganar en primera vuelta. ¿Para eso qué se requiere? Una juntanza un poco extraña para estos tiempos y para estos momentos. No estoy buscando la juntanza del centro, estoy buscando la juntanza del cambio, que es distinto. Es decir, no me meto en el espectro de la lateralidad política de derecha o izquierda o ahora el centro, sino que la saco de allí para decir: es el cambio lo que necesitamos. Y ese cambio requiere de otra juntanza, no solo el centro, sino el centro y todos los sectores alternativos y democráticos que busquen cambio en este país. Entonces me han dicho: pero ¿cómo va a ser posible que usted invite y siga insistiendo en invitar a Petro? Yo lo que estoy diciendo es que, primero, no admito vetos en la acción política alternativa. Segundo, hay quienes dicen con razón que Petro podría ganarle a cualquiera en una consulta. Y hay quienes dicen también con algo de razón que Petro no le alcanza para ganar en una segunda vuelta. Imagínense en el lío que estamos. Es fuerte para ganar una consulta a los sectores alternativos, nadie quiere medírsele a él, y no es tan fuerte para ganar una segunda vuelta presidencial. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Juntar tres sectores que hoy están divididos: Coalición de la Esperanza, Pacto Histórico y Alianza Verde. Esto, pues, para quienes entienden de esta minucia de la política, pero para que me entienda la gente del común, es juntar todos esos sectores de cambio en Colombia.
para que me lo entienda quien me está escuchando hoy de manera tranquila. Se han inventado el nombre de Pacto Histórico, se han inventado el nombre de Coalición de la Esperanza, allí está más gente de centro, en Pacto Histórico más gente de izquierda, y los verdes, que estamos también en una discusión democrática de qué podemos aportarle al país en este momento. Mi propuesta es esta, que de cada sector de Pacto Histórico, de Coalición de la Esperanza y de Verdes, salga una sola precandidatura. Oído, tendríamos 3 precandidatos o precandidatas. De allí que los precandidatos o precandidatas de la Coalición de la Esperanza, el uno de la coalición y el otro de la Alianza Verde, se jueguen una previa, encuesta o lo que determinen, para enfrentar democráticamente a Petro. Que haya solo 2 candidaturas, no 16 como hay ahora. Entonces, si es ahora con 16 candidaturas, pues Petro puede ganar, sin duda alguna. Pero si todo se reduce, se decanta a que sea Petro y otra persona, esa otra persona, cualquiera sea, tendrá una oportunidad inmensa también de enfrentar en democracia, de perder o ganar frente a Gustavo Petro. Pero lo que no es admisible, a mi modo de ver hoy, es que haya sectores que veten el sector de Petro, cuando hay 4 millones de colombianos y colombianas allí jugados por el cambio. No es el nuestro, no es nuestro cambio. Nosotros somos una propuesta distinta a la de Petro. Pero finalmente entendemos que para lograr el cambio hay que juntarnos. Y entonces cerrar la puerta a una persona como él implica cerrar la puerta a 4 millones de colombianos. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Les cierras la puerta ahora y en segunda vuelta les vas a decir, vengan para acá, ahora sí pueden votar por nosotros. Me parece que eso no es sensato. Estaríamos ni más ni menos construyendo el escenario para irnos a ver ballenas, mucha gente o del centro o de la izquierda, pero que no nos podamos ver en segunda vuelta, y eso me parece que es un mensaje muy negativo. ¿Qué significaría esto? Una propuesta viable, una propuesta que se vuelva competitiva en democracia sin vetos, sin que exista el veto, pero con la capacidad de juntar todo este sector que podría ganar si hacemos esto en primera vuelta. Entonces, lo que estoy pensando, lo que estoy imaginando, es claro, cómo lanzar una línea distinta a lo ya tradicional. No, es que ya está este grupo, es que está este grupo y está este grupo. Y entonces, ¿qué significa eso? La resignación para el pueblo colombiano. El pueblo colombiano quiere cambio y los líderes no tienen el tamaño y la altura y la grandeza para asumirlo. Me parece que lo que hay que hacer es sacudir eso que se ha montado, Pacto Histórico, Coalición de la Esperanza y Verdes, para decir, bueno, hay una voluntad ciudadana en donde la ciudadanía pide ni más ni menos cambio y los liderazgos no pueden estar inferiores a ese propósito. Pero también tenemos que ser claros, esto se reduce al mecanismo y lo que propongo es ese mecanismo que les he contado ahorita, para que sea viable la posibilidad de enfrentar en democracia, no vetando. Es decir, vetando usted no elimina a una persona con la que no tiene todas las coincidencias, pero pues sin duda alguna lo que estamos proponiendo con esta iniciativa no es otra cosa de ser capaces de quitar el veto del medio y de construir una propuesta de cambio para el país. Doctor Camilo Romero, en ese orden de ideas, ustedes que son 3 corrientes diferentes, la Coalición de la Esperanza, el Partido Verde, ¿cómo van a ser ustedes que deberían tener bastantes coincidencias para evitar seguir alimentando diferencias por temas de ego? Me explico. Siempre se ha dado al traste con toda aspiración de este tipo de grupos por el tema de los egos. No, es que yo soy el más importante, no, es que yo tengo el derecho, no, es que yo soy el que tiene que salir adelante, y se terminan peleando y le abren la puerta del éxito a los otros movimientos políticos. Usted lo ha dicho, aquí hay temas de personalismos, de prepotencias y de egos, que ahora están más alimentaditos que antes, le confieso. Yo lo siento a esta hora del almuerzo ya desayunados y bien almorzados, esos ánimos caldeados de dividir el sector alternativo y democrático. Pero lo que usted ha señalado es lo correcto. Hay que bajarle el nivel a los egos, a las prepotencias, al menosprecio del resto de amigos o amigas que estén en estos propósitos. Me parece que eso es fundamental, pero hay algo más importante que eso. Yo no creo que se pueda cambiar la voluntad de estas personas que tienen esos egos y esas prepotencias. Yo lo que sí creo es que se puede sacudir desde la ciudadanía a que esto tiene que cambiar. Es decir, que esto no es tolerable y que no vamos a permitir que se pierda una oportunidad como la del 2022 y se repita la historia del 2018. ¿Qué pasó en 2018? Se dividió el sector de cambio y por ahí en medio pasó un tipo
como Iván Duque para ser presidente de la República, que es un presidente joven que gobierna para el viejo país. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es insistir desde la ciudadanía, desde la gente, a propuestas que sacudan lo que parece hoy inevitable, y es que se puedan juntar los escenarios alternativos y de cambio en Colombia. Ahora, ¿esto en qué va a terminar? En que nosotros sepamos quién quiere el cambio y quién no. ¿Quién está dispuesto a un cambio de verdad y quién está dispuesto a un cambio de maquillaje, a un cambio de farsa en la que se crea que hay cambio, pero son lo mismo y son más de los mismos? Yo creo que ya el pueblo colombiano no es torpe para dejarse meter los dedos a la boca. Tiene la mayoría de edad suficiente para ser capaz de diferenciar a quienes legítimamente representan una opción de cambio y a quienes usan el cambio como un maquillaje para que aquí no pase nada. Entonces, yo lo que creo y siento es que es urgente y necesario plantear una alternativa de cambio. Nosotros lo hemos dicho, somos una alternativa de cambio distinta a la de Petro, pero lo que no vamos a permitir es que haya vetos en el sector de cambio, que terminemos peleándonos en primera vuelta. Antes de primera vuelta quiero decir que no somos capaces de juntarnos para que en segunda ya los ánimos estén tan caldeados que no haya manera de apoyarnos unos a otros. Eso me parece que es clave hoy resaltarlo, así es que le respondo diciendo que la fuerza debe estar en la ciudadanía. Doctor Camilo, en esa propuesta que usted lanzó y que la comentó aquí al aire iniciando esta conversación sobre lo de la juntanza de partidos alternativos, esta juntanza de la que usted habla, ¿ha encontrado eco? ¿Usted ha sentido de que existe de pronto el ambiente para lograr ese objetivo que usted cree que es el que se requiere para el cambio? Bueno, la carta estamos por enviarla. Hemos dado con esta la tercera entrevista en realidad de la iniciativa y sería muy prematuro decir qué tanto eco ha tenido la propuesta de la iniciativa. Lo que sí sé es que es nuestro deber. Lo que sí sé es que así no tengamos respuesta incluso. Nosotros tenemos el deber de intentar encontrar un mecanismo, un medio, algo que nos posibilite el cambio en este país. Que no sea la resignación como colombianos y ciudadanos de decir, no, es que eso no es posible juntar, la coalición de la esperanza y pacto histórico, eso ya está dividido y no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué? ¿Nos queda la resignación a los colombianos y colombianas? No, yo siento de verdad que necesitamos, con absoluto énfasis, hay que decirlo, que el cambio obedezca a esa voluntad del pueblo y de la ciudadanía de este país. Así es que estaremos enviando pues esta comunicación ahora en horas de la tarde y esperaremos respuesta de quienes puedan acompañar una iniciativa como esta. Doctor Camilo Romero, en esta juntanza de los sectores alternativos, democráticos que usted ha mencionado, el pacto histórico, la coalición de la esperanza, la Alianza Verde, no hemos escuchado la mención del nuevo liberalismo. ¿Este sector ya está definido por uno de estos tres bloques? Pues puedo dar respuesta por lo que se conoce públicamente de Juan Manuel Galán como integrante de la Coalición de la Esperanza. Entonces asumo que cuando hablamos de Coalición de la Esperanza está allí representado Juan Manuel Galán, que firmó hace 2 días algo a nombre de la Coalición de la Esperanza y que por supuesto hace parte del nuevo liberalismo del país. Doctor Camilo Romero, cuando uno ve en el panorama, y es interesante la propuesta suya de que el mundo no es gris y blanco y media tinta, o sea, no es ni extremas ni centro solamente, sino que aparece un concepto, no voy a decir que nuevo, el tema del cambio, pero me pregunto es, ¿cuál es la necesidad que hoy, cuáles son las satisfacciones reales que tiene nuestro país sobre la base de qué país quiere usted? Camilo Romero, no el colectivo, porque el colectivo de alguna manera está leyendo a nuestro país en sus soluciones de maneras distintas, es normal, pero cuál en su manera de ver es por dónde debemos empezar para que ese cambio sea efectivo, sea real y así permita a todos los convocados unirse a esta causa llamada Camilo Romero a la presidencia. Sí, yo creo que es un ejercicio en realidad de innovación política, es un ejercicio que nos permite a nosotros avanzar en juntarnos en propósitos comunes. A mí me preocupa mucho la división como país, me preocupa mucho estas polarizaciones y demás, y nosotros lo que planteamos es un plan visionario que le permite a Colombia girar alrededor de unos propósitos comunes. Cuando hablamos de propósitos comunes es algo que nos junte, así tengamos muchas diferencias, podemos tener 1000 diferencias, pero que hayan temas que nos junten. Por ejemplo,
la construcción de una política que defienda la vida por encima de cualquier consideración. Es decir, la vida como primer elemento integrador de una acción política nueva en este país, que trabaje por el propósito de superar las inequidades en este país. Ustedes pueden entender conmigo que no es viable un país como el que han construido, que no es viable un país que es el más desigual de Sudamérica, que no es viable un país que está entre los 5 más desiguales del planeta, que necesitaría 330 años para superar la pobreza, según el informe de hace 3 años, antes de pandemia. Ojo, 11 generaciones, 330 años para superar la pobreza si seguimos como venimos. O sea, hay que poner como propósito común superar esta inequidad tan fuerte, la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Que haga posible, que incluya, que trabaje en una nueva política que debe ser feminista, que debe ser ambientalista, que debe ser animalista. Si no le paramos bolas cuando digo al tema de defensa de la vida, a lo que me refiero no es a otra cosa, sino a ser capaces de entender que nos acaba el planeta si no actuamos de manera contundente, de manera pronta, de manera rápida. Esto es poner el ambiente, y como precandidato del Verde debo hacerlo con énfasis. El tema ambiental debe ser fundamental hoy para una nueva política. No podemos seguir haciendo lo mismo de antes. Tenemos 20 años para recuperar el planeta. A mí no me gusta el término de adaptación y mitigación al cambio climático. Me gustaría más una visión un poco más atrevida de reversión del cambio climático. Que sea capaz un gobierno de ser ciudadano, de la gente, de la ciudadanía, participativo, transparente, colaborativo con los hombres y mujeres que habitan nuestro país. Finalmente, que sea un país que construya en paz y en democracia y que transmite las diferencias en democracia. Ahí para darle algunas ideas de cómo creemos nosotros se debe construir una nueva política en Colombia que enfrente al viejo poder, que lo derrote al viejo poder, que sea capaz de asumir en democracia, con libertad, la posibilidad de cambio para nuestro país. Doctor Camilo, hay 3 situaciones que son bastante neurálgicas hoy en día aquí en Colombia. 1, el resurgimiento de la violencia a través de grupos armados ilegales, bien sea nativos o del extranjero, que ya se siente y hay presencia, sobre todo en Nariño, de grupos mexicanos, y eso es un secreto a voces. 2, el manejo que el gobierno nacional le ha dado al tema de la pandemia de COVID-19. Y 3, se pasaron 3 años, ya casi 4, gobernando, pensando en sacar al gobierno de Venezuela, y seguimos insistiendo. ¿Cómo ve usted ese panorama de esos 3 temas? Hola. ¿Nos escucha, doctor Camilo? Se congeló la imagen de ustedes acá. Bueno, vamos a tratar de, Alejandro, si nos poncha nosotros mientras recuperamos la comunicación, gracias. Bien, Esi. Ok. Vamos entonces a un corte a comerciales y ya regresamos aquí en 5 a la 1 con el precandidato a la presidencia por el Partido Verde, Camilo Romero Galeano. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96,000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. Aqua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Yo era los que veía esta pandemia a lo lejos. Para mí no eran más que cifras de infectados y muertes, hasta que un día a mí me dio COVID-19 y terminé infectando a toda mi familia.
a mi viejo. Yo estuve muy mal. Con mucha dificultad logré salir adelante. Mi padre perdió la batalla. El COVID-19 es real. La única manera de salir adelante y evitar que esta historia se siga repitiendo es vacunándonos. Participa en el plan de vacunación contra el COVID-19. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos. Vacunarse es el camino. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Todomed Limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental, ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos 274-0879. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas. Somos expertos en revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes de vehículos livianos, pesados. A propósito de esta discusión que se está gestando con relación a los diferentes movimientos alternativos y aún algunos de centro que buscan poder alinearse y llegar de una manera mucho más contundente hacia las próximas elecciones entre el mes de marzo y mayo, que comprende lógicamente el paquete completo, Congreso y Presidencia. Sin embargo, Elio, se ha dado una noticia en las últimas horas con relación a un precandidato de estas colectividades. ¿Qué pasa con el departamento del Valle? El Valle del Cauca, pues entre las precandidaturas que hay está en el pacto histórico la de Alexander López Maya. Él había sido postulado por parte del Polo Democrático Alternativo y ya hoy, en reunión del Comité Ejecutivo Nacional de esta colectividad política, se está confirmando la renuncia de Alexander López Maya a su aspiración presidencial. Bien, doctor Camilo Romero, en virtud precisamente de estas circunstancias que se dan, vamos diciendo que se va desgranando la mazorca, ¿cierto?, con relación a las precandidaturas, que son demasiados. ¿Hay tantos colombianos calificados para manejar semejante potro como en nuestro país? Sí, digamos que, bueno, primero me desayuno de la noticia, no sabía lo que ustedes me están contando ahora de la renuncia de Alexander López como precandidato presidencial del Polo Democrático Alternativo. Dos, yo estoy seguro que este sector alternativo debe ir decantando las precandidaturas, como lo sugiero en mi propuesta, para que sea viable, digamos, y creíble ante el país una disputa democrática. Y claro, este es un potro bastante fuerte, como ustedes señalan. Me recuerdan ya mismo al precandidato Alejandro Gaviria, que llevaba 2 días de precandidato y dijo que no había podido dormir bien y que ya estaba cansado. Entonces, claro, esto es un potro pues, muy, muy bravo. Es decir, esto requiere de ímpetu, requiere de fuerza, requiere de tener todo el ímpetu realmente. Así es que esto no es para cualquiera, quiero señalar. Por supuesto que valoro en democracia todas las expresiones políticas, pero este trote y este maní, como ustedes señalan, este potro, pues es bastante duro de asumir. Yo creo que ahí se irá decantando paso a paso lo que vaya a pasar en este 2022. Doctor Camilo, le retomo las preguntas que le estaba haciendo antes del corte que tuvimos. Hay 3 situaciones que están afectando a nuestro país actualmente. Uno, el resurgimiento de la violencia a través de grupos armados ilegales locales y con presencia de algunos extranjeros. 2, el manejo que el gobierno nacional le ha dado al tema de la pandemia. Y 3, este gobierno se ha dedicado los 3 años que lleva y quién sabe si el próximo que le falta a gobernar viendo para el otro lado de la cerca, para Venezuela.
a liderar campañas y oposiciones, y ya la oposición está negociando con estos otros, y ese esfuerzo como que fue un canto a la bandera acá. ¿Cómo ve usted esos tres temas en la visión de Camilo Romero, y cómo los manejaría usted de llegar a ser presidente de la República? A ver, el tema de la violencia en este país se ha manejado solo desde una óptica que es el de la criminalidad, el que con fuerza pública se resuelven los temas. No, esto es más integral. Si queremos hablar de verdad de no más violencia en Colombia, de paz, tenemos es que hablar ni más ni menos de tres componentes: paz, seguridad y convivencia. Esos son los temas que deben estar claros en la agenda del país para lograr coincidir en no más violencia en Colombia. Paz, seguridad y convivencia, es decir, un trípode que logremos armar para plantear a Colombia salir de esta espiral de violencia. Es decir, no es sola entonces esa matriz de violencia y paz. No, es paz, seguridad y convivencia, como lo hicimos en el plan de desarrollo en el departamento de Nariño. Estos gobiernos han dejado territorios de nuestro país absolutamente relegados. Nunca ha habido presencia integral del Estado en el territorio. Y es esos territorios desde donde se levanta una voz de una ciudadanía que incluso ha estado dispuesta a hablar con el Estado, a hablar con el gobierno, y que no ha tenido eco, no ha tenido la posibilidad cierta de sentir que el gobierno puede darle una mano. No solo tiene la ausencia del gobierno, sino que luego el gobierno solo llega en la forma represiva, sin resolver los problemas de fondo de la gente. Entonces, cuando usted me pregunta qué pienso de esa violencia, sobre todo en los sectores más olvidados de Colombia, es que nos hace falta presencia integral del Estado en el territorio. Y esto no solo es fuerza pública, tal vez es lo primero, tal vez es muy importante para el inicio, fuerza pública, pero nunca lo hizo el gobierno. ¿No nos metió en la paz Juan Manuel Santos para dejar abandonada la paz en los territorios? Es una realidad que hay que decirlo. Solo con la palomita de la paz en la solapa del vestido, para luego no implementar la paz en los territorios. Eso fue lo que nos ocurrió. Entonces, cuando salen las FARC del territorio, quien debía llegar era la fuerza pública, y no llegó. No llegó el ejército a esas zonas, y entonces fueron copadas por otras organizaciones, por nuevas organizaciones o por disidencias o lo que se quiera. Finalmente, ese no es el debate, sino que hacen presencia en el territorio y hacen una presencia absolutamente lesiva para la democracia. Entonces, aquí lo que hay de fondo es una gran discusión. Es la discusión en esos territorios si funciona la democracia y la institucionalidad o la delincuencia y la criminalidad. Ahí está el debate. Democracia versus delincuencia, institucionalidad versus criminalidad. Pero vale la pena recordar que en muchas regiones de Colombia el Estado y el gobierno ha sido totalmente ausente, y hoy necesitamos replantearnos esto bajo esas tres premisas que les dije de paz, seguridad y convivencia. Segundo punto, el manejo de la pandemia para mí es la radiografía de lo que es este país, de lo que es este gobierno. Un gobierno que trabaja para intereses de particulares, para intereses de privados, que no es capaz de dar el paso, por ejemplo, con la renta básica para que millones de colombianos y colombianas puedan comer 3 veces al día, dejarlos tirados a su suerte, dejar tirados a las pequeñas y medianas empresas, industrias en Colombia, gremios en Colombia, que no tuvieron apoyo del gobierno, sino que lo que ofreció el gobierno era un portafolio de endeudamiento a los colombianos y colombianas. No se la jugó ni siquiera en la concepción que cualquiera diría en Colombia tenemos esa capacidad capitalista, ¿no? De darle una mano a las empresas, de salvaguardar los empleos. No, aquí le dijeron no a entregar recursos públicos a quienes necesitan comer, pero fueron capaces de decir sí a dineros públicos para salvar empresas como Avianca. Plantearon incluso ese debate. Es decir, para mí la pandemia y el manejo de este gobierno de la pandemia es el reflejo de esa lógica que les decía ahora de favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos. Y 3, frente al tema de este gobierno y Venezuela. Duque dijo no sé hace cuántos días y hace cuántas horas que el gobierno de Venezuela tenía las horas contadas. Hoy quien tiene las horas contadas es Iván Duque. Se va el 7 de agosto del próximo año. Esa es la verdad, esa es la realidad. Es decir, yo creo que se pasan aquí de palabras, y lo que han hecho es inventar un enemigo superior para no darle la cara al pueblo colombiano. Es vergonzoso que estos gobiernos se dediquen
a pensar, a replantear, a intrigar sobre otros estados, sobre otras democracias, si es que se puede llamar democracias a eso en Venezuela, y además evitar que se dé un debate aquí en Colombia. Así es que para mí es nefasto y las horas contadas son para Iván Duque. Usted como gobernador, doctor Camilo, se opuso en su momento al tema de la fumigación con glifosato. Exactamente, allí en su territorio. Usted se le paró firme al gobierno, se le dijo, no, aquí no permitimos eso. ¿Usted cómo afrontará como presidente esta temática? Ese tema es trascendente. Colombia tiene que dar un paso sensato, reconociendo que fracasó la lucha antidrogas, y no solo en Colombia, sino en el mundo. Lo otro es hacernos los pendejos. Es que nos digan que tenemos que seguir haciendo lo mismo. No, pero insisto, el pueblo colombiano no es torpe. Hoy no pueden gobernar ningún país como lo hacían hace 70 años. Hoy la ciudadanía tiene una fortaleza, tiene una capacidad, tiene una nueva manera de comunicación. Y hoy Colombia debe ponerse de pie, quitarse las rodilleras, apretarse el cinturón, ponerse los pantalones, mejor, para decirle al mundo, fracasó esta lucha contra las drogas. No llevamos años, llevamos décadas haciendo lo mismo que no ha dado resultado. Y ahora vienen gobiernos a decirnos lo mismo, ministros de defensa. Cada que llega un ministro es el mismo discurso. El cáncer del narcotráfico, que tenemos que acabarlo y nos está haciendo daño. Y entonces para acabarlo proponemos lo mismo que no ha dado resultados. Sí, eso es una ofensa a la inteligencia del pueblo colombiano. Pueden decirnos que van a acabar con glifosato la coca en Colombia, cuando no lo han podido hacer durante más de 20 años. A Nariño lo fumigaron 10 años. Y durante esos 10 años que envenenaron nuestro ambiente, nuestra tierra, nuestra gente, el agua, el territorio, imagínense ustedes, 10 años no redujeron las hectáreas de cultivo ilícito, aumentaron en el departamento de Nariño. Y ahora nos van a decir que el remedio para los cultivos de uso ilícito es el glifosato. Están completamente equivocados, están desfasados de la realidad. Eso no hace efecto, es decir, no es efectivo, es más costoso que otras herramientas para acabar con los cultivos de uso ilícito, y además de todo, digo, ya se ha probado en Colombia que no es el mecanismo correcto. Para mí esto me deja una conclusión, es que hay que avanzar es en la sustitución de cultivos de uso ilícito, porque la siguiente pregunta de ustedes es, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues ni más ni menos aplicar lo que no se ha aplicado de manera cierta y correcta en Colombia, que fue un insumo precariamente adoptado por el gobierno de Juan Manuel Santos, que se llamó la sustitución de cultivos de uso ilícito. ¿Qué significa esto? Entender, de acuerdo a un documento de la Universidad de los Andes, que el 87% de los cultivos de uso ilícito en Colombia pertenecen a pequeños sembrados, que no es de origen industrial. 13% es de origen industrial la coca en Colombia. El 87% es de familias campesinas que siembran coca. Y vuelve y juega el dilema. ¿Recuerdan que les había dicho democracia o delincuencia? ¿Institucionalidad o criminalidad? Eso es lo que está en juego allí en el territorio. Y entonces este Estado y estos gobiernos no vamos a recuperar a estos campesinos y campesinas que no son narcotraficantes, que solo tienen es para comer la posibilidad de la siembra de coca, para que puedan contratar a un profesor que el Estado no se los da para sus hijos en las zonas más apartadas del territorio nacional. Es decir, necesitamos la presencia integral del Estado en el territorio con la sustitución de cultivos de uso ilícito, que es lo que da resultado. ¿Sabe por qué se lo digo? Nariño estuvo 18 años como el primer departamento con más coca en Colombia. Con más coca. Eso significa con más coca en el mundo. Nariño. Y en nuestro gobierno dejó de ser Nariño el territorio con más coca. Pasó a ser norte de Santander. ¿Saben por qué? Porque nos la jugamos a fondo, la sustitución de cultivos de uso ilícito. Y cuando digo a fondo es apretando ese gobierno nacional que no fue capaz de cumplir a 63.000 familias, sino solo a 17.000 y de manera incipiente. Si con eso se logra reducir los cultivos de uso ilícito, el camino está claro, es la sustitución. Camilo, yo aprovecho la pregunta que hace nuestro compañero, y es que los candidatos presidenciales o el futuro presidente deberá afrontar una disparidad de criterios históricos en Colombia.
Estamos hablando todavía de lucha frente a los cultivos ilícitos, pero por otro lado estamos viendo, por ejemplo, no sé si esta semana recién el famoso Congreso Internacional del Cannabis en Cartagena, y vamos volviendo paisaje de a poco el consumo. Empezamos con la marihuana, ¿cierto? Pero ¿de qué manera eso deslegitimará la lucha real que se tiene y que para muchos colombianos que lo padecen en el campo consideran en las ciudades que eso ya no es un mal colectivo colombiano? Yo creo que hay mucha tela de donde cortar en eso. Mire lo que nos está pasando en el mundo hoy. En Estados Unidos hay varios estados que han declarado legal la marihuana. Ojo, es el país que certifica o desertifica a países como los nuestros, ¿no? En la lucha contra el narcotráfico. Y allí es donde no soporto la doble moral. Perdónenme, pero un país como Estados Unidos, en donde su sociedad lo que hace es pedir coca, coca y más coca, ahora se va a poner en un pedestal para decir que no hacemos bien la lucha contra las drogas. Qué responsabilidad nuestra, ¿no? Cuando les decía que lo que necesitamos en Colombia es plantear un debate global, cuando les decía que lo que necesitamos en Colombia no es otra cosa sino plantearse ante el mundo y decirle: fracasó la lucha contra las drogas, no puede seguir siendo ese el camino, es que asuman una corresponsabilidad, es que la demanda la tienen ellos, es que no hubiera tanta oferta desde nuestros países si ellos no consumieran tanta coca, y que nos dejan a nosotros los platos rotos de ese negocio, nos dejan a los campesinos empobrecidos, nos dejan la sangre, nos dejan estos actos de violencia, como me preguntaba uno de ustedes, que se ve en los territorios. Ay, mientras nosotros pagamos los costos y los platos rotos, ellos sí están pensando en la legalización de la marihuana. Ellos sí están pensando que el tema del narcotráfico no es un tema de estructuras criminales y de bandas criminales, sino que tiene que ver también con salud pública, que tiene que ver con un tema de la salud de los habitantes de nuestro país, en el caso colombiano y del caso de ellos, de Estados Unidos. Entonces yo sí creo que hay que abrir el debate. Yo sí creo que en Colombia hay que abrir el debate con franqueza, con tranquilidad, diciéndonos las cosas como son. Por supuesto que lo que hay que hacer es tener claro que este es un problema gigantesco, pero que no lo vamos a solucionar haciendo lo mismo de siempre. Que lo que no soporto es el mensaje de decirnos que vamos a combatir el narcotráfico haciendo lo mismo que no da resultado. Desde gobiernos aliados del narcotráfico, porque de Iván Duque sí que tiene, desde los cultivos de coca en la finca de un embajador, hasta el hermano de la vicepresidenta, hasta el piloto del helicóptero que conocimos todos y todas en este país. Así es que hoy, de verdad, asumamos el debate con franqueza. Estos gobiernos han sido aliados del narcotráfico, no combaten el narcotráfico, son amigos del narcotráfico, han sido aliados permanentes del narcotráfico. Entonces basta ya, necesitamos un gobierno que con sensatez le plantee al mundo que no podemos seguirnos matando entre nosotros por el tema del narcotráfico, que hagamos una corresponsabilidad entre quienes son los consumidores y los productores, y que avancemos en la sustitución de cultivos de uso ilícito, que a mi modo de ver es la única garantía posible. Y de resto, bienvenido el debate desde la óptica de la salud pública. La otra está clara, ellos son aliados del narcotráfico y nos hacen la guerra para los campos y los territorios de nuestro país. Esta posición de soberanía, ¿qué tanto se puede lograr desde la Presidencia de la República de Colombia cuando la deuda externa de nuestro país supera el 60% del Producto Interno Bruto, doctor Camilo Romero? Hombre, allí es donde tenemos que hacer la reflexión de qué han construido como sociedad colombiana. Estos gobiernos tienen las rodilleras puestas para obedecer a imposiciones internacionales, pero tienen la prepotencia para mirar por encima del hombro a la ciudadanía y a la sociedad colombiana. Son negociantes, son traficantes del poder. No son, digamos, de la naturaleza del cuidado de la gente. No, aquí les pueden decir, necesitamos que fumiguen, porque necesitamos el negocio del glifosato y que nos compren glifosato. Y fumiguen su territorio, su agua, su ambiente y su gente. Y son capaces de hacerlo, en nombre de la lucha contra el narcotráfico. O sea, aquí lo que hace falta también es una estructura mental, que sea raíz de los más humildes de este país, que tenga enraizado de verdad el sentimiento, el sentir la piel, lo que hace nuestra gente. Así es que, claro, vamos a encontrar un país con esos datos que usted señala.
son datos realmente difíciles para Colombia. Eso es lo que han construido como país. Y yo sí creo que vale la pena ya de decir adiós al viejo poder. Que venga un gobierno sensato, que nos cuente los problemas a los colombianos y colombianas. Un gobierno que no tape, que al contrario cuente cómo encuentra al país, cómo encuentra la nación, cómo encuentra la deuda externa, cómo encuentra el Producto Interno Bruto en nuestro país, y que sea capaz de asumir de una vez por todas un nuevo pacto fiscal en Colombia. Que seamos capaces de superar la pobreza, las inequidades en este país. Ojo, no en un acto de cambio de revancha, ni más faltaba. Aquí se necesita crecimiento económico, aquí se necesitan garantías para las empresas, para los empresarios y para los gremios, pero también se necesita oportunidades para los más humildes de este país. Lo que no soportamos es crecimiento económico para unos pocos y absolutamente nada para el resto. Eso no es tolerable en ninguna democracia, no es un país viable. Así es que hay que asumir con toda seriedad temas como los que usted ha señalado y como los que nosotros hemos planteado. Doctor Camilo, mi última pregunta, pues, de parte mía. Yo lo conocí a usted acá en el CIAT, en un evento que reunió a varios gobernadores de su momento, y hablábamos en esa época con usted para una entrevista de temas de seguridad, pero usted fue enfático en la lucha contra la corrupción en el departamento de Nariño. Traslademos esa lucha contra la corrupción a nivel nacional, y de ser usted presidente, ¿aguantaría o cómo haría usted para evitar que se lleguen a dar casos como los que hoy, el contrato de Mintic, que es uno de quién sabe tantos, el contrato de la remodelación del aeropuerto Ernesto Cortizos en Barranquilla, que también fue a dedo y es otro escándalo, el contrato de los megacolegios a nivel país, que es otro escándalo, y de escándalo en escándalo tenemos un Congreso que tapa y un gobierno que premia o castiga, entre comillas, al que comete la falta con una embajada o un puestico ahí caen parados? ¿Cómo hará Camilo Romero? Los premia. ¿Cómo hará Camilo Romero en su momento de llegar a ser presidente para luchar efectivamente contra la corrupción y que ésta no siga campante por todo el país? Hay que dejar de hablar de la lucha contra la corrupción y ponerse a trabajar para derrotarla. ¿A qué me refiero? 14 herramientas de lucha contra la corrupción hicimos en el departamento de Nariño. Ustedes como ciudadanos podían ver cuánto tenía hasta en las cuentas de ahorro el gobernador y 40 funcionarios de nivel decisivo de la gobernación de Nariño. No con discursos, con hechos. El gobierno más participativo en cuanto a presupuesto lo hicimos en el departamento de Nariño. Capaz de liberar los datos, capaz de tener un portal donde la gente sepa cuántos recursos tiene la gobernación, a qué dependencias va, a qué programas, a qué proyectos y qué contratista es el responsable de ello. Eso no puede ser una utopía, no puede ser una promesa futura incumplida. Fue un hecho, lo hicimos ya en el gobierno departamental de Nariño. Si somos capaces de decirle a Colombia que ya hicimos esto que se llama gobierno abierto, y ahí está el término, un gobierno abierto es un gobierno dialogante, es un gobierno con transparencia, participación y colaboración. Eso es lo que hay que hacer a nivel nacional. Aquí la confianza debe estar en la gente y la ciudadanía, y entre más datos abiertos haya, y entre la gente más posibilidad tenga de control, más posibilidades tenemos de luchar efectivamente contra la corrupción. Pero hay que dejar ya tanto discurso de lucha contra la corrupción. No va a haber un político que le diga viva la corrupción. No, todos luchan contra la corrupción, pero no hacen un carajo, no hacen absolutamente nada. Lo que necesitamos es que haya un gobierno que enfrente de verdad esta problemática, que tenga, digamos, un origen, una esencia desde la ciudadanía y de la gente, para no tener deudas pendientes con los grandes grupos económicos de este país. Que haya una nueva ciudadanía que logre un nuevo gobierno, es lo que nosotros le proponemos a Colombia. Y por supuesto, ser capaces de enfrentar y luchar contra la corrupción, si tenemos la capacidad y la libertad para juntarnos como colombianos y colombianas y hacer un trabajo serio, decente, como lo hicimos en el departamento de Nariño. Muy bien, doctor Camilo, una última pregunta, ¿no? Sí, claro. Para esta juntanza de progresistas, democráticos y alternativos que propone el doctor Camilo Romero, hay un actor que no ha definido todavía la forma como va a escoger su persona, su candidato. Es la Alianza Verde, precisamente su partido, doctor Camilo Romero. ¿Cómo ve esta posibilidad? Bueno, hermano, hasta que llegamos al punto del enredo. Esa pregunta nos puede llevar muchísimo tiempo, pero solo quiero decirle esto. Tal vez sepan más en esa mesa de trabajo de ustedes, de 5 a la 1, que lo que yo pueda darles como información. En el Partido Verde tiene un apellido, incertidumbre. Es decir, aquí no tenemos la claridad.
Exacto, la claridad de qué va a pasar. Así es, pero sí les puedo dar una certeza. Es que el verde debe recuperar su esencia, debe dejar las trampitas a un lado, debe dejar eso que ha venido haciendo curso hace poco en el partido. Eso no tiene presentación alguna. Lo que pasó el 20 de julio en el Congreso de la República para quedarse con la segunda vicepresidencia. Sí, esas cosas no son de la esencia del verde. Hay que recuperar el camino del verde, que tiene para mí esta virtud. Podemos ser distintos, podemos pensar distintos, pero tenemos un espacio en el que somos capaces de ponernos de acuerdo en propósitos comunes. Paz, ambiente, lucha contra la corrupción, para señalarle estrés. Así es que podemos tener varios caminos distintos. Yo tengo un criterio muy distinto al de Juanita Gobertus, que siendo del verde ya está en una candidatura que no es del verde, ¿no? Se pasa por la faja la normatividad en Colombia. Bueno, pero finalmente digo, puedo coincidir con ella en la paz, puedo coincidir con ella en ese propósito fundamental de Colombia. Así es que yo creo que el Partido Alianza Verde debe recobrar su esencia, debe recobrar la capacidad democrática de estar por encima realmente de esas pequeñas diferencias, de estar por encima de esas peleas intestinas que no llevan a ninguna parte. Usted recientemente, doctor Camilo, tuvo dos concentraciones bien importantes, tengo entendido, en Buenaventura y en Villavicencio. ¿Cómo palpó, cómo sintió la euforia, el deseo, las ganas de la gente de estos sectores? Miren, hemos recorrido parte del país. Arrancamos en Bogotá, después nos fuimos a Medellín. En Medellín estuvo genial, les cuento, la reunión. Mucha gente. Yo quedé muy contento, pero también les dije algo. Me voy de Medellín muy contento, pero también muy preocupado. ¿Cómo estará de grave la situación de este país, que hay tantos paisas oyendo un pastuso? Pero que ya era hora, ya estaba bueno, de oír a la gente, de oír a la ciudadanía, de oír a las regiones. Y después me fui a Cali. No estuve en Buenaventura, pero sí en Cali. En Cali una reunión muy bonita. Luego, ahí en el Parque del Triángulo, luego nos fuimos a Cartagena. Imagínense en la región Caribe, un andino como nosotros. Allá estábamos, en Cartagena, con el apoyo de la gente. También valía el cuento de tantos paisas, pues había tantos costeños oyendo a un pastuso. Y luego nos fuimos a Villavicencio, que es la última ciudad que hemos visitado. Y mañana estaremos a las 4 de la tarde en el Parque de la Antigua Telecom en Cúcuta. Estaremos allá, justo ahora que ustedes hablaban de un gobierno dedicado al otro lado de nuestro país. Estaremos allá en Cúcuta haciendo unos anuncios importantes justamente en materia de política internacional que nos parecen válidos. ¿Qué encontramos? Una ciudadanía indignada. Me perdonan la expresión, una ciudadanía mamada de los mismos de siempre, mamada y cansada de este viejo poder que lo atropella, que lo ofende, que no tiene la dimensión y la capacidad de respuesta para lo que hoy está pidiendo una nueva ciudadanía, que es un gobierno distinto, un gobierno nuevo. Esta democracia cambió, no pueden pretender ser el mismo gobierno de hace 70 o 120 años. Cuando hay una nueva ciudadanía hay que darle respuesta, y por eso dejamos sentadas las bases en el gobierno de Nariño, el gobierno abierto del que ya hablamos, innovación social y economía colaborativa como pilares de lo que deben ser los nuevos gobiernos para nuestro país. Muy bien, ha sido agradeciéndole de antemano su presencia aquí en 5 a la 1, doctor Camilo Romero. Claridades frente a que no todo es el centro, es el cambio en la profundidad de lo que requiere nuestro país, pero sobre todo el camino y el andar, el destrabar, como dijo usted, el enredo al interior del Partido Verde, para que se tomen decisiones, pero para que tengan también coherencia, porque es que es bien extraño, ¿no? No dividamos más al país, no lo polaricemos, pero no nos soportamos al interior del Partido Verde. Yo creo que esa es la gran ironía, y sobre todo lo digo desde el punto de vista de la oportunidad histórica que va en conjunto a el fenómeno de jóvenes del último año, ¿cierto? El fenómeno de la pandemia, la debilidad que hoy tienen los partidos tradicionales, pero que se vayan a tirar el queso, como dirían los panaderos, porque los egos no son capaces de unir en un solo proyecto. Doctor Camilo, muchas gracias. Diego Fernando, a usted, a su equipo de trabajo, mil gracias por permitirme este espacio para llegar a Palmira, al Valle del Cauca. Seguiremos en contacto y seguiremos trabajando, a pesar de todas estas dificultades que usted señala, siempre del lado de la gente y la ciudadanía. Eso es lo que no se puede perder. Si algo va a premiar hoy la gente, es la coherencia. Si algo va a premiar hoy la gente, no es un discurso, es ya la práctica. ¿Qué ha hecho esta persona? ¿De qué lado ha estado? Y cómo podemos tener confianza en una garantía de cambio, que es lo que hoy le prometemos al pueblo colombiano. Un abrazo, muchas gracias.
Permítame una cuña social. Desde Bogotá, el exalcalde de Cúcuta, Heráclito Landines, le manda un fuerte abrazo. Dele mi abrazo, por supuesto, Heráclito. Gracias porque sé que nos está dando una mano y acompañándonos para la convocatoria el día de mañana en Cúcuta. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, doctor, a todos ustedes. Miren, gracias a los caballeros de esta mesa. Nos estaremos viendo mañana aquí en 5 a la 1.